Muy buena, bueno, yo soy Pablo y estoy con Sergio, Marcos y Carlos. Y hoy venimos a presentar un producto en el que hemos estado trabajando bastante tiempo en los últimos meses y que por fin ve la luz. Es un preentreno que realmente tiene unas características muy interesantes debido a sus ingredientes. Es un precursor de óxido nítrico que además tiene un efecto activador. Esto se debe a que se compone de citrulina de malato en ratio 2:1 a 8 gramos, extracto de amaranto de la patente Oxistor con un alto contenido en nitratos, un 9% concretamente, y cafeína anhidra, aunque tenemos la versión tanto con como sin cafeína. Y sin más dilación, pues bueno, vamos a ir desgranando estos apartados punto a punto. Bueno, uno de los ingredientes que nos ha resultado bastante interesante son los nitratos. Los nitratos comúnmente se utilizaban provenientes de la remolacha. ¿Por qué? Porque se ha visto que una dieta alta en nitratos también puede conferir esos efectos a nivel beneficiosos tanto en rendimiento como a nivel de salud. Pero esto tiene grandes problemas, sobre todo a nivel de practicidad y adherencia en la toma por ejemplo, del zumo de remolacha. ¿Por qué? Porque se ha visto que no tiene un sabor demasiado aceptable y el que tú te tengas que hacer un zumo cada vez que tengas que utilizarlo a nivel de ergogénico, a nivel de para ayudar a tu rendimiento, pues no lo puedes hacer siempre o no tienes siempre disponible esas materias primas. Entonces nosotros quisimos buscar una materia prima acorde a dicha suplementación que fuese fácil de tomar y que encima que estuviese buena, que te hubiese un sabor que te ayudase a tomarlo. Con los suplementos de remolacha se ha visto que hay bastantes efectos, cantidades heterogéneas, ¿vale?, en lo que es su suplementación, y hay bastantes estudios donde no todos tienen la misma cantidad que aseguran tener. Entonces buscamos una patente, que es la patente Oxistor, que hablaremos más adelante, y con ella hemos conseguido las cantidades de nitratos que buscábamos para nuestro suplemento. Y ahora vamos a pasar un poco más al tema al resto de componentes. Sí, en este caso la parte buena del RAGE es el efecto sinérgico que tiene tanto la citrulina como el caso de los nitratos. O sea, ambos van dirigidos a aumentar el óxido nítrico, que es un potente vasodilatador, y además vamos a ver ahora que tiene diferentes beneficios a nivel de rendimiento. Y podemos decir que en el caso de la citrulina tiene una vía y en el caso de los nitratos otra vía, pero al final es el mismo, que incrementar ese efecto vasodilatador. En el caso de la citrulina, se ha hablado mucho durante varios años sobre el tema de la arginina. De hecho, desde hace años se buscaba suplementar con la arginina para conseguir este mecanismo, pero se ha observado que en el caso de la citrulina incrementa mucho más los niveles de arginina que la arginina per se. De ahí que las últimas investigaciones vayan mucho más encaminadas por el uso de la citrulina. Ahora, la parte buena es que tenemos otra vía, que es la vía de los nitratos, que justamente va encaminada a incrementar los niveles de óxido nítrico. La parte buena de esto es que tenemos una materia prima estandarizada con un porcentaje de nitratos muy alto. De hecho, es uno de los principales problemas que nos encontramos en los estudios, que la dosis utilizada varía bastante entre estudios e incluso algunas dosis son muy bajas, y de ahí que estudios no muestren ese efecto ergogénico. Entonces, tenemos una combinación de dos moléculas o dos principios activos, por así decirlo, que nos van a ayudar al tema de un efecto vasodilatador, pero también relacionado con el tema de la resíntesis ATP o moneda energética, que de ahí vamos a ver más adelante que se puede utilizar básicamente para casi cualquier tipo de disciplina deportiva. Luego, por otro lado, como ha comentado Sergio, hay un estudio en específico que se usa para decir que no tiene un efecto sobre el rendimiento deportivo, y al final, cuando vemos este estudio, realmente lo que están midiendo es 30 y pocos miligramos de nitratos, y de la forma en la que lo meten, siendo una dosis de 350-400 miligramos la correcta para incrementar el rendimiento deportivo, obviamente de esta forma no vamos a ver, si metemos 30 y pocos, un rendimiento deportivo, digamos, aumentado. Pero en cambio, en este estudio es interesante un dato, y es que sí que miden medidas neurofisiológicas, y lo que ven es que, aunque no incrementa el rendimiento, el coste neural, lo que le cuesta a nuestro sistema nervioso, el reclutamiento, digamos, de unidades motoras que va a llevar finalmente a un rendimiento, es menor para producir el mismo rendimiento final. Por lo tanto, esto puede estar ligado a los, digamos, mecanismos que se asocian a nivel muscular, en las propias fibras musculares, para la liberación, por ejemplo, del calcio por parte del retículo sarcoplasmático y facilitar ese rendimiento neuromuscular mediante la contracción muscular.
Respecto a lo que hemos comentado de las propiedades tecnológicas, hay varios puntos que son interesantes y es que hemos intentado trabajar con remolacha y justamente esto que se veía en algunos trabajos científicos donde hacen análisis a posteriori del etiquetado y del contenido del producto y se ve que la cantidad de nitratos es inferior, se ha repetido. Es decir, nos hemos encontrado materias primas que declaraban cantidades que no eran correctas. Esto se debe también a la procedencia de esa remolacha y que en muchos casos el tratamiento que se le da a ese producto no es el correcto. De hecho, normalmente la mayor parte de materias primas de remolacha que sí que están estandarizadas y patentadas van en torno al 1,5%. Osistor en este caso tiene un porcentaje superior y además tiene otro beneficio que ha comentado Marcos anteriormente, que es que como trata los compuestos solubles e insolubles, al final no te quedan oxalatos y otras sustancias de desecho que, sin embargo, en la remolacha, por ejemplo, en la mayoría de trabajos y de materias que existen no se hace. Entonces, con Osistor garantizas tener una materia limpia con un porcentaje de estandarización muy superior. Estamos hablando de un 9% frente a un 1,5% de muchas remolachas. Y a cambio tienes lo que digo, una materia limpia que no va a tener efectos negativos sobre la salud y que puede ser consumida de forma continuada. En cuanto a la citrulina, tenemos que decir que aparte de meter 8 gramos, el hecho de meter ratio 2:1 es muy importante y un problema de los estudios es que son muy heterogéneos y muchas veces no ven efectos porque no meten el ratio indicado. Y como ha dicho Sergio al principio, también es mucho más interesante meter citrulina que arginina de forma directa, porque la biodisponibilidad de la arginina de forma directa va a ser menor y va a ser menos aprovechable que si a través de la citrulina generamos ese aumento en la arginina. Bueno, como ha dicho Sergio también antes, la citrulina, al fin y al cabo, es un precursor del óxido nítrico, pero por la vía dependiente de la óxido nítrico sintasa. Es decir, es una acción, una vía diferente a lo que serían los nitratos, ¿vale? Pero al final el fin es el mismo. Otra de las cosas interesantes de la citrulina, sobre todo la citrulina malato, es que tienen otro mecanismo de acción subyacente que podemos ver. Por ejemplo, la citrulina, al fin y al cabo, está dentro de lo que se llama el ciclo de la urea. Entonces tiene un efecto sinérgico a nivel de la eliminación de amoníaco, que puede ser pues, al final un metabolito de desecho que se produce en la práctica deportiva. Entonces eso nos puede dar un plus de cara a su suplementación. Y el malato, pues al final entra dentro de lo que sería la resíntesis de ATP, que es nuestra moneda energética, también como ha dicho Sergio, a nivel mitocondrial en el ciclo de Krebs. Entonces son mecanismos que están implícitos en la propia suplementación que estamos utilizando y nos puede dar pues, un añadido de esta forma. Y por último añadir la cafeína, que yo creo que ya todos sabemos más que de sobra para qué funciona, la dosis que se utiliza y es uno de los mejores suplementos y con mayor evidencia que existen en el mercado. Legal, eficaz y segura. En cuanto a quién va dirigido, sé que suena un poco vendehumo, pero realmente los 3 compuestos ayudan a la mayoría de deportistas. En el caso de los deportes de resistencia, podríamos hablar que ayuda al tema de la liberación de oxígeno en los tejidos, incluso al tema de, como bien ha dicho Marcos, aclaramiento de ciertos metabolitos que se producen durante la práctica deportiva. En cuanto a fuerza y, sobre todo, también disciplinas de componente intermitente, como puede ser deporte de equipo o CrossFit, va muy en relación al tema de, por un lado, la resíntesis de ATP o de energía, que incluso en algunos escenarios puede ser bastante interesante. Por ejemplo, sabemos que cuando hablamos de deportes de alta intensidad, lo que es la creatina y el glucógeno son los 2 principales sustratos, y en personas que tengan limitado su aporte de carbohidratos, como puede ser durante una etapa de definición o pérdida de grasa, pues también podría ser muy interesante la suplementación.